Simon Cowell ha visto miles de audiciones, pero ninguna lo impactó tanto como la de Richard Goodall, un conserje escolar con una voz que detuvo al mundo en seco. Richard se convirtió en una sensación de la noche a la mañana, pero detrás de los aplausos, se estaba gestando una tormenta. Ahora, Simon Cowell ha roto su silencio, confirmando finalmente los rumores de los que los fans habían estado hablando durante meses. Hoy revelamos lo que Simon Cowell finalmente confirma y por qué, después de todo el brillo, es tan triste. 1000 sueños silenciosos. Richard Goodall siempre imaginó que su vida sería diferente. Nacido y criado en Terre Haute, Indiana, pasó la mayor parte de sus días empujando una mopa por los pasillos de una escuela. Su sueño original, la música, parecía casi olvidado hasta que pequeños momentos de magia comenzaron a surgir. Los estudiantes que pasaban se detenían a escuchar su voz resonando como campanas de iglesia en pasillos desiertos. Afuera, los miembros de la comunidad susurraban que tenía el alma de una leyenda del rock. Aún así, Richard intentaba mantener la cabeza baja. Se veía a sí mismo solo como un conserje de escuela secundaria con cuentas por pagar y sin tiempo para perseguir ambiciones lejanas. Todo cambió cuando un breve vídeo de su actuación en una asamblea escolar se hizo viral. De repente, el mundo descubrió lo que los niños del lugar siempre habían sabido. Richard Goodall tenía una voz destinada a escenarios más grandes. El clip llegó a más de 1 millón de personas en menos de una semana, provocando incredulidad y curiosidad. Fue entonces cuando Simon Cowell se enteró de la noticia. Había escuchado voces prometedoras antes, pero había algo crudo, puro y casi vulnerable en Richard que lo atrajo. De la noche a la mañana, la vida de Richard tomó un giro sorprendente. Comenzaron a llegar invitaciones de America's Got Talent. Para un hombre que nunca había viajado lejos de su ciudad natal, volar para audiciones frente a enormes audiencias se sentía surrealista. A pesar de la emoción inicial, Richard sabía que no sería fácil. Tenía a su prometida, Angie, esperándolo en casa, y también cargaba con recuerdos dolorosos de haber perdido a su primera esposa por cáncer. Todo en su vida hasta ese momento le había enseñado que la felicidad podía ser desgarradoramente breve. Cuando llegó el gran día, Richard estaba en el centro del colosal escenario de AGT, con las palmas sudorosas y el corazón acelerado. Las luces casi lo cegaban y el rugido del público hacía difícil concentrarse en otra cosa que no fuera el micrófono en su mano. Entonces llegó Simon Cowell con un comentario inesperado. Su voz cortó la tensión. Richard, sabes que es lo especial en ti, pero tengo que ser honesto. No acepto esto. Todos se quedaron inmóviles. El público jadeó, esperando un rechazo. Pero Simon continuó con un tono más suave. No acepto esto como una simple actuación. Esto, amigo mío, es un momento del que la gente hablará. Con esas palabras, parecía que el tiempo se detenía. Nadie se movió, nadie parpadeó, hasta que el familiar sonido de aplausos atronadores llenó la sala. Richard exhaló aliviado. Interpretó su versión de Don't Stop Believing, alcanzando cada nota con una pasión inquebrantable. Los 4 jueces se pusieron de pie en ovación, y en ese instante, era oficial. El conserje de Indiana estaba en camino hacia el destino, sin saber de los sombríos rumores que acechaban en el trasfondo. La oportunidad tan esperada. Durante días después de esa electrizante actuación, las redes sociales estallaron. Fans de todo el país estaban asombrados de que tanta profundidad y resonancia provinieran de un hombre cuyo trabajo diario era limpiar pisos. Las ediciones del vídeo de la audición de Richard Goodall se compartieron miles de veces, atrayendo la admiración de músicos experimentados y oyentes casuales por igual. En un movimiento poco común, Simon Cowell confirma rumores de que el programa había estado observando a Richard durante semanas, aunque lo mantuvieron en secreto. Internet bullía de especulaciones sobre qué otros secretos podría estar ocultando el equipo de AGT. ¿Era Richard solo un éxito pasajero o tenía las habilidades para llegar a lo más alto? Mientras tanto, Richard no podía creer su nueva realidad. Lo que había sido una rutina mundana, registrar entrada, fregar pasillos, tararear en silencio, ahora había sido reemplazado por ensayos, entrevistas frenéticas y sesiones interminables de práctica. Dondequiera que iba, la gente lo reconocía. Desconocidos lo detenían en el supermercado y le decían, ¿no eres tú el conserje que canta? Él asentía tímidamente, todavía no acostumbrado a la atención. En momentos tranquilos, recordaba a su difunta esposa, deseando que pudiera verlo ahora. Su prometida, Angie, insistía en que esto era el destino, algo para lo que él había nacido. Sin embargo,
Angie también percibía el peso silencioso que Richard cargaba. Él estaba dividido entre la alegría de su nuevo éxito y una inquietud creciente por presiones que nunca había anticipado. En llamadas telefónicas susurradas, ella intentaba tranquilizarlo. Concéntrate en tu voz y recuerda por qué cantas. Cuando llegó la siguiente ronda de AGT, Richard caminó al escenario con pasos temblorosos. El rugido del público indicó que la gente esperaba grandes cosas. Mientras se preparaba para los comentarios de los jueces, su mente corría con preguntas sin respuesta. ¿Se había preparado lo suficiente? ¿Decepcionaría a quienes lo veían como un símbolo de esperanza? La música comenzó, y todas las dudas desaparecieron. Interpretó una versión hipnotizante de una balada de Elton John, mostrando un rango y una textura emocional que dejaron a todos atónitos. Simon Cowell se inclinó hacia adelante. Una vez más, la sala cayó en un silencio expectante. Habló con cuidado, como si eligiera cada palabra para lograr el mayor impacto. He visto a muchos concursantes triunfar en este escenario, pero tú, Richard, eres diferente. Hay algo en tu historia con lo que la gente conecta. Sin embargo, también hay algo que has estado ocultando. El público se movió, inquieto, sintiendo tensión. ¿A qué se refería Simon exactamente? El murmullo en línea se disparó. Algunos pensaron que hablaba de las finanzas de Richard, otros, de sus tragedias personales. ¿Confirmaba rumores sobre luchas ocultas? No exactamente, pero la fricción era innegable. Simon parecía percibir una sombra ocultándose detrás del nuevo favorito del público. Entre bastidores, Richard se sentía a la vez eufórico e inquieto. La emoción de la competencia chocaba con la insinuación de que algo más, algo que nadie había visto aún, estaba a punto de salir a la luz. La gente lo llamaba una sensación de la noche a la mañana, pero la verdad era más complicada. Y a medida que avanzaban las semanas, se hacía claro que los aplausos eran solo la mitad de la historia. La otra mitad estaba a punto de irrumpir en la vida de Richard como un rayo, rompiendo el brillo del escenario. Las cámaras nunca mostraron las sombras persistentes en los ojos de Richard Goodall. Para los espectadores en casa, él era la historia inspiradora del año, el humilde conserje convertido en estrella. Pero una vez que la confeti se asentó, comenzaron a circular susurros de que Simon Cowell finalmente confirma rumores sobre una tristeza no dicha que seguía cada paso de Richard. A pesar de las ovaciones de pie, una pesadez oculta lo envolvía detrás del escenario. Cuanto más celebraba el mundo su voz, más crecían las preguntas ominosas. Entre sus apariciones en AGT, Richard encontraba consuelo en momentos de soledad. Cantaba bajito para sí mismo, revisitando viejos favoritos de los años 80. Cada letra le recordaba un pasado del que rara vez hablaba, una vida marcada por amor, pérdida y heridas no sanadas. El rostro de su difunta esposa aparecía en sus pensamientos cada vez que pisaba el escenario. Estaba honrando su memoria o huyendo del dolor que nunca había enfrentado por completo. Los productores lo animaban a compartir detalles personales frente a la cámara, esperando aumentar la audiencia con un ángulo humano. Pero Richard solo hablaba en frases vagas, ofreciendo insinuaciones en lugar de historias completas. Agradecía la atención, pero desconfiaba de revelar las emociones enredadas debajo de su exterior tranquilo. El público lo adoraba, y muchos fans publicaban en redes sociales que su voz les daba esperanza. Mientras tanto, bajo esa admiración, burbujeaba una ansiedad que ya no podía negar. Tarde una noche, después de un día agotador de ensayos, recibió una llamada desde casa. Un familiar cercano había enfermado, y de repente, todas las deslumbrantes oportunidades de su nueva vida se sintieron distantes e irreales. Una ola de culpa lo golpeó. ¿Debería abandonar esta búsqueda de fama para estar con su familia? Angie le rogó que se quedara. Has trabajado por esto, Richard. No te detengas ahora, le dijo entre lágrimas. Atrapado en esa tormenta de emociones, se sintió acorralado por obligaciones de todos lados. Al día siguiente en AGT, intentó sacudirse la preocupación. Las cámaras hicieron zoom mientras entraba bajo las luces brillantes para otra actuación cargada de emoción. Esa vez, interpretó una versión conmovedora de una balada clásica, con la voz temblando de sinceridad. Los jueces lo elogiaron, llamando su interpretación inolvidable. Pero Simon Cowell, con los brazos cruzados, hizo una pregunta contundente. Richard, ¿a dónde quieres realmente que esto te lleve? Tienes todo para triunfar, pero siento vacilación. ¿Por qué? Richard se quedó congelado por una fracción de segundo. Mil emociones contradictorias surgieron dentro de él. Quería aprovechar el momento y hablar, pero algo cerró su garganta. El público murmuraba ansioso.
Entonces un asistente de producción avanzó rápidamente, y el segmento terminó abruptamente para un corte comercial. Entre bastidores, los rumores aumentaron. Los críticos decían que Richard estaba cediendo bajo el peso de la fama repentina. Algunos especulaban que escondía un secreto tan doloroso que cualquier éxito adicional sería insoportable. Mientras el mundo se aferraba a su historia inspiradora, él se desmoronaba lentamente, y pronto, ese desmoronamiento chocaría de frente con una amarga realidad. Es tan triste como el éxito y la tragedia pueden bailar tan cerca uno del otro. Un pueblo unido, un corazón dividido. De vuelta en Terre Haute, la emoción que rodeaba el ascenso de Richard alcanzaba nuevas alturas. Sus antiguos vecinos organizaron watch parties, ondeando carteles caseros cada vez que subía al escenario. Los noticieros locales lo llamaban el orgullo de su pequeña comunidad, celebrando cada ronda de AGT que lograba superar. Para un hombre que alguna vez se sintió invisible, esta muestra de apoyo era conmovedora. Sin embargo, curiosamente, también intensificaba sus emociones encontradas. ¿Cómo podría cumplir las expectativas de todos cuando él mismo se sentía tan inestable? Para entonces, los reporteros acampaban frente a la casa de su infancia, buscando retazos de su historia. Un periodista descubrió que Richard había sido parte de una banda local años atrás, aunque rara vez hablaba de ello. Otro reportero halló débiles indicios de dificultades financieras, posiblemente relacionadas con facturas médicas de su difunta esposa. Fragmentos de su vida salpicaban los tabloides, deuda oculta del conserje, héroe escolar con un triste secreto. Simon Cowell confirma rumores de conflictos. Los titulares eran sensacionalistas, pero el dolor parecía real. Durante una videollamada con Angie, Richard dejó entrever un cansancio que no podía ocultar. Todos esperan que sea feliz. Debería serlo, ¿verdad? Pero tanto está inconcluso. Temía que complacer a los jueces y al público de su ciudad natal se convirtiera en una carga. Si se retiraba de AGT, decepcionaría a todos. Pero si seguía adelante, corría el riesgo de quebrarse bajo el peso de su propio dolor. Mientras tanto, Simon Cowell lo vigilaba de cerca. Reconocía las señales. Los concursantes con un talento increíble a menudo cargan batallas emocionales profundas. Fuera de cámara, Simon confrontó a Richard. Habló con un tono inusualmente suave. No hay vergüenza en la vulnerabilidad, dijo. Pero tienes que saber lo que realmente quieres, fama o paz. A veces no puedes tener ambos. Richard apartó la mirada, conteniendo las lágrimas. Por más suavemente que se expresaran, las palabras de Simon dolieron. Los miembros de la comunidad se preocupaban por él. Un querido maestro de la antigua escuela secundaria de Richard expresó su preocupación en una entrevista. Siempre ha sido un chico humilde. Solo espero que toda esta presión no lo esté llevando al límite. Los grupos de fans en línea debatían sobre su bienestar, algunos señalando tensión visible durante las actuaciones, otros insistiendo en que solo estaba abrumado por la emoción. La especulación aumentó cuando no asistió a una aparición programada con la prensa, citando agotamiento. Aún así, avanzó ronda tras ronda. Los jueces continuaban colmándolo de elogios, y las redes sociales se llenaban de vítores con el hashtag #TeamRichard. Parecía que cuanto más ansioso y distante se volvía, más gente se enamoraba de su historia. Todos querían verlo triunfar, pero nadie parecía consciente del frágil estado en que se encontraba por dentro. Con cada día que pasaba, un temor silencioso se apretaba como un lazo alrededor de su corazón. Se acercaba la fecha de las semifinales de AGT. Todo el pueblo contaba con que él llegara hasta allí. Richard se debatía entre sus sueños y su desesperada necesidad de confrontar el duelo que aún lo perseguía. Hasta ahora, su camino había sido pavimentado por la adoración pública. Ahora, percibía que ese camino lo conducía directamente a una encrucijada que no podía evitar.